Hola a todos y bienvenidas a un nuevo vídeo en el canal. ¿Cómo están hoy? Espero que estén de maravilla, listos y preparadas para sumergirnos en un tema que estoy segura, los va a dejar con la boca abierta. Hoy vamos a hablar de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, esa pareja que nos robó el corazón en Senkalkapm, esa pareja que desató pasiones y que incluso después de su separación, sigue generando titulares y un montón de especulaciones. Y es que justamente hoy vamos a analizar una noticia que surgió el 21 de febrero, una noticia que nadie, absolutamente nadie, se esperaba. Una bomba que sacudió los cimientos de las redes sociales y que nos hizo cuestionarnos todo lo que creíamos saber sobre Hande y Kerem. Pero antes de que nos sumerjamos de lleno en esta noticia bomba, quiero recordarles que si les gusta el contenido sobre series turcas, sobre chismes de celebridades, sobre todo lo que rodea a este fascinante mundo, se suscriban al canal. No se olviden de activar la campanita para que YouTube les avise cada vez que subamos un nuevo vídeo. Prometo que siempre traeremos contenido fresco, interesante y sobre todo, muy entretenido. Así que sin más preámbulos, prepárense un cafecito, pónganse cómodos y vamos a descubrir juntos qué fue esa noticia que nadie se esperaba el 21 de febrero sobre Hande Erçel y Kerem Bürsin. ¡Vamos allá! Bien, ya estamos aquí listos para destapar este misterio. Como les dije, el 21 de febrero fue un día que generó muchísima conversación en el mundo del entretenimiento turco, especialmente entre los fans de Hande y Kerem. Y es que ese día comenzaron a circular rumores, informaciones, bueno, de todo un poco, que apuntaban a una posible reconciliación entre los actores. Sí, lo que oyen. Después de un tiempo separados, después de que ambos siguieran caminos distintos, tanto en lo personal como en lo profesional, de repente surgió esta chispa, esta esperanza, esta idea de que quizás, solo quizás, el amor entre ellos no había muerto del todo. Pero, ¿qué fue exactamente lo que pasó? ¿De dónde salieron estos rumores? Bueno, aquí es donde la cosa se pone interesante. Todo comenzó con una serie de publicaciones en redes sociales. Alguien, un usuario anónimo como suele ocurrir en estos casos, publicó una fotografía que supuestamente mostraba a Hande y Kerem juntos en un lugar público. La fotografía era borrosa, de mala calidad, pero lo suficientemente clara como para distinguir a dos personas que se parecían muchísimo a los actores. Inmediatamente las redes sociales explotaron. Los fans de Hande y Kerem se volvieron locos compartiendo la fotografía una y otra vez, analizando cada detalle, buscando cualquier indicio que confirmara que efectivamente eran ellos. Pero claro, como suele pasar en estos casos, también hubo mucho escepticismo. Muchos usuarios dudaron de la autenticidad de la fotografía, argumentando que podría ser un montaje, una manipulación digital, o simplemente dos personas parecidas a los actores. La verdad es que la fotografía por sí sola no era suficiente para confirmar nada. Necesitábamos más pruebas, más información, algo que nos diera una certeza mayor. Y entonces comenzaron a surgir otros indicios. Algunos fans recordaron que en los días previos al 21 de febrero, tanto Hande como Kerem habían publicado en sus redes sociales fotografías que, según algunos, mostraban lugares similares. Por ejemplo, uno de los dos publicó una foto con un paisaje de fondo que parecía coincidir con el paisaje de otra foto publicada por el otro. Detalles pequeños, sutiles, pero que para los fans más acérrimos eran señales claras de que algo estaba pasando entre ellos. Además, comenzaron a circular rumores de que Hande y Kerem habían sido vistos juntos en varios eventos privados. Nada confirmado, solo rumores, comentarios, testimonios de personas que supuestamente los habían visto. Pero como sabemos, en el mundo del espectáculo, los rumores a veces se convierten en realidad. Pero lo que realmente desató la locura fue una declaración de un supuesto amigo cercano de Hande y Kerem. Esta persona, que obviamente pidió permanecer en el anonimato, afirmó que Hande y Kerem habían estado hablando durante las últimas semanas, que se habían estado viendo en secreto y que estaban intentando darle una segunda oportunidad a su relación. Según esta fuente, ambos se habían dado cuenta de que se extrañaban mucho y que querían ver si podían superar los problemas que los habían llevado a separarse en el pasado. Obviamente hay que tomar esta declaración con pinzas. No tenemos ninguna forma de verificar si esta persona es realmente amiga de Hande y Kerem, ni si lo que dice es cierto. Pero lo cierto es que esta declaración generó aún más expectativas entre los fans. La esperanza de una reconciliación entre Hande y Kerem se hizo más fuerte que nunca. Pero, ¿qué dijeron Hande y Kerem al respecto?
Bueno, aquí es donde la cosa se complica un poco. Ni Ande ni Kerem hicieron ninguna declaración oficial sobre estos rumores. Guardaron silencio, se mantuvieron al margen de toda la polémica y no confirmaron ni desmintieron nada. Esto obviamente alimentó aún más las especulaciones. Algunos interpretaron su silencio como una confirmación tácita de los rumores. Si no tuvieran nada que ocultar, argumentaban, simplemente saldrían a desmentir todo. Otros, en cambio, pensaron que su silencio era una señal de que no querían alimentar más la polémica y que preferían mantener su vida privada al margen de los medios. La verdad es que no sabemos cuál fue la razón de su silencio. Quizás estaban esperando el momento adecuado para hablar, quizás estaban decidiendo qué hacer con su relación, o quizás simplemente no querían que su vida personal se convirtiera en un circo mediático. Sea cual sea la razón, lo cierto es que su silencio contribuyó a que los rumores se propagaran aún más. Pero más allá de los rumores, de las fotografías borrosas, de las declaraciones anónimas, de los silencios estratégicos, lo que realmente importa es lo que sentimos los fans de Ande y Kerem. Y lo que sentimos es esperanza. Esperanza de que el amor que vimos en la pantalla, ese amor que nos hizo suspirar, que nos hizo reír, que nos hizo llorar, no se haya apagado del todo. Esperanza de que Ande y Kerem puedan encontrar la felicidad juntos, ya sea como pareja o como amigos. Esperanza de que puedan superar los obstáculos y seguir adelante, haciendo lo que mejor saben hacer, hacernos soñar. Y es que al final, Ande y Kerem son mucho más que dos actores famosos. Son dos personas que han conectado con nosotros a un nivel emocional muy profundo. Nos han hecho creer en el amor, en la magia, en las segundas oportunidades. Y por eso, aunque sepamos que su relación es complicada, que tienen sus propios problemas y que no es fácil estar en el ojo público, no podemos evitar desearles lo mejor. Así que, ¿qué pasó realmente el 21 de febrero? ¿Se reconciliaron Ande y Kerem? La verdad es que no lo sabemos con certeza. Solo el tiempo dirá si los rumores son ciertos o no. Pero lo que sí sabemos es que Ande y Kerem siguen siendo dos de las figuras más queridas y admiradas del mundo del espectáculo turco. Y que su historia, sea cual sea, seguirá generando interés, expectación y sobre todo, mucho amor. Ahora, vamos a analizar un poco más a fondo la reacción que tuvo el público ante esta supuesta reconciliación. Como ya les adelanté, las redes sociales explotaron. Los hashtags relacionados con Ande y Kerem se convirtieron en trending topics mundiales. Los fans de todas partes del mundo expresaron su alegría, su emoción, su esperanza de que los actores volvieran a estar juntos. Pero también hubo, como es lógico, reacciones negativas. Algunos fans se sintieron decepcionados, traicionados incluso por la idea de que Ande y Kerem pudieran estar juntos nuevamente. Argumentaron que ya habían superado su relación, que ambos merecían ser felices con otras personas y que volver al pasado no era una buena idea. Otros simplemente se mostraron escépticos ante los rumores, acusando a los medios de comunicación de inventar historias para generar clics y visitas. Lo cierto es que la reacción del público fue muy diversa y reflejó las diferentes opiniones y sentimientos que existen en torno a Ande y Kerem. Algunos los ven como una pareja perfecta, destinada a estar junta para siempre. Otros, en cambio, piensan que su relación es tóxica, que ambos estarían mejor separados y que no deberían volver a intentarlo. Pero más allá de las opiniones individuales, lo que quedó claro es que Ande y Kerem siguen generando un gran impacto en el público. Su historia sigue despertando pasiones y emociones. Y su futuro, sea cual sea, seguirá siendo objeto de interés y especulación. También es importante analizar el impacto que tuvo esta noticia en la carrera profesional de Ande y Kerem. Ambos actores han seguido trabajando en diferentes proyectos desde su separación. Ande ha protagonizado varias series de televisión y películas, consolidándose como una de las actrices más populares y solicitadas de Turquía. Kerem, por su parte, ha participado en series de televisión y ha incursionado en el mundo del cine, demostrando su versatilidad y talento como actor. La pregunta es, ¿cómo afectaría una posible reconciliación a sus carreras? Algunos creen que volver a estar juntos podría ser beneficioso para ambos, ya que aumentaría su popularidad y generaría un mayor interés en sus proyectos. Otros, en cambio, piensan que podría ser perjudicial, ya que su vida personal podría eclipsar su trabajo y distraer la atención del público. La verdad es que es difícil predecir cómo afectaría una posible reconciliación a sus carreras. Depende de muchos factores, como la forma en que manejen su relación,
los proyectos en los que decidan participar y la respuesta del público. Pero lo que sí es seguro es que su relación seguirá siendo objeto de interés mediático y que sus decisiones personales tendrán un impacto en su vida profesional. Ahora hablemos un poco sobre los posibles motivos que podrían haber llevado a Hande y Kerem a reconciliarse. Como ya les dije, ambos han seguido caminos distintos desde su separación. Hande ha estado saliendo con otras personas y ha estado enfocada en su carrera. Kerem también ha estado saliendo con otras personas y ha estado trabajando en diferentes proyectos. Entonces, ¿qué podría haberlos llevado a reconsiderar su relación? Bueno, hay varias posibilidades. Una de ellas es que simplemente se hayan dado cuenta de que se extrañaban mucho. A veces la distancia y el tiempo ayudan a poner las cosas en perspectiva y a valorar lo que se tenía. Quizás Hande y Kerem se dieron cuenta de que el amor que sentían el uno por el otro era más fuerte que los problemas que los habían llevado a separarse. Otra posibilidad es que hayan madurado y cambiado como personas. A veces las experiencias de la vida nos hacen crecer y aprender de nuestros errores. Quizás Hande y Kerem han madurado desde su separación y han aprendido a comunicarse mejor, a ser más comprensivos y a resolver sus problemas de una manera más constructiva. También es posible que hayan recibido algún tipo de terapia o consejería que les haya ayudado a superar sus problemas y a reconciliarse. A veces la ayuda profesional puede ser muy útil para resolver conflictos y fortalecer las relaciones. Sea cual sea el motivo, lo cierto es que la idea de una reconciliación entre Hande y Kerem ha generado mucha esperanza y expectación entre sus fans. Esperemos que si deciden volver a estar juntos, puedan ser felices y construir una relación sólida y duradera. Finalmente quiero compartir con ustedes mi opinión personal sobre este tema. Como fan de Hande y Kerem, me encantaría verlos juntos nuevamente. Creo que tienen una química increíble y que se complementan muy bien. Me parece que su amor es genuino y que merecen una segunda oportunidad. Pero al mismo tiempo soy consciente de que su relación es complicada y que no es fácil estar en el ojo público. Sé que han pasado por momentos difíciles y que han tenido que superar muchos obstáculos. Por eso, si deciden no volver a estar juntos, también lo entenderé y respetaré su decisión. Lo único que deseo es que ambos sean felices, ya sea juntos o separados. Que encuentren la paz y la tranquilidad que necesitan para seguir adelante con sus vidas. Y que sigan haciendo lo que mejor saben hacer, hacernos soñar. Y ahora, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado de este análisis de la noticia bomba del 21 de febrero sobre Hande y Kerem. Como vimos, la posibilidad de una reconciliación entre los actores generó una gran expectación y revuelo en las redes sociales. Analizamos los rumores, las reacciones del público, el impacto en sus carreras y los posibles motivos que podrían haberlos llevado a reconsiderar su relación. Aunque no tenemos una confirmación oficial, la esperanza de que Hande y Kerem vuelvan a estar juntos sigue viva entre sus fans. Quiero agradecerles de corazón por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que les haya resultado interesante e informativo y entretenido. Me encanta compartir con ustedes mi pasión por las series turcas y por las celebridades que las protagonizan. Ahora, quiero pedirles que me dejen sus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan de esta posible reconciliación? ¿Creen que Hande y Kerem deberían volver a estar juntos? ¿O piensan que es mejor que sigan caminos separados? Me encantaría leer sus opiniones y conocer sus puntos de vista. Y antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, le den like, lo compartan con sus amigos y se suscriban al canal. No se olviden de activar la campanita para que YouTube les avise cada vez que subamos un nuevo vídeo. Recuerden que su apoyo es fundamental para que podamos seguir creando contenido de calidad para ustedes. Así que no duden en darle like, compartir y suscribirse. Muchísimas gracias por su tiempo, por su atención y por su cariño. Les mando un abrazo gigante y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.